Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más a este hermoso canal. Soy Nedixon. Y no quería hablar mucho de este tema porque ya se habló hace bastante tiempo y sobre el supuesto stop y supuesto alto a los mejores momentos que todo el mundo, todos los youtubers están haciendo acerca de Karmaland. Se ha tenido esto, el gran ejemplo que todos dan es de Jiren, Tito Jiren, que fue uno de los canales que resubía el contenido editado de casi todos, pero más rubios, creo, más Auro y más rubios, creo. Pero igual, él se encargaba de resubir mejores momentos y él ya no está. Y entre otros canales también, por ejemplo, está Karmafan, también estaba Darwin, también estaba el otro, no me acuerdo qué más, y ninguno de ellos está. Y no sé si querían ver mi opinión acerca de todo esto o qué es lo que yo tenía que hacer, porque saben, como saben, mi canal no se trata constantemente o concretamente de mejores momentos, sino de, no lo sé, una problemática o una teoría de que yo siempre argumentaba un video prácticamente de todo eso, sobre nuevos integrantes o posibilidades que iba a haber, cosas así. Sí usa cierta, no lo voy a decir, pero cierto margen para que... En este punto me refiero a las pruebas, el video en sí, las partes que tomaba. El video tuviese algo de verdad, porque si no usas algo concreto, como en todas las noticias, pues sobre qué noticia te estás basando. Un poco amarillista, pues sí, la verdad es que era muy amarillista el canal. Y no, yo creo que está bien en todo el momento. Quizás para gente ocupada como yo no les convendría mucho, por ejemplo, yo no tengo mucho tiempo, tengo que ver mejores momentos algo para estar al día, porque si no, realmente que me cuesta ver un directo, cosas así, porque no cuento con mucho tiempo. Es un detalle, no somos muchos, pero yo por ejemplo tengo ese problema. La mayoría no, otras personas tampoco. Pero bueno, ¿qué opinas tú acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo. Yo la verdad, yo creo que está bien, sí, sí está bien. Realmente yo siempre editaba completamente todos mis videos, casi todas las cositas, eh, por si acaso, por cualquier problema que pueda tener este. Y siempre subía estas partes simplemente para que el video tenga realidad. Como saben, mi canal está basado en casi lo que se de moda prácticamente. No voy a ser tan descarado a decir que no. Yo, del problema que está de moda, de eso hablaba prácticamente. Soy mejor hablando de ciertos temas que jugando en realidad. No soy muy bueno jugando. No tengo muchas habilidades para jugar. Pero decidí hablar, poner un video sobre fondo y comentar ciertas cosas. Ahí sí soy muy bueno, ¿no? Soy bastante bueno explayando y dando a conocer un punto de vista. Ah, las palabras de Jetta fueron exactamente de que pondrían strikes. Y para la gente que no sabe lo que son strikes, son la forma en la cual YouTube tiene de pues cerrar un canal, ya que en base a 3 strikes cierran oficialmente tu canal. No puedes ingresar de ninguna manera, no hay forma de recuperar, no hay forma de apelar, creo. Hay una forma, pero no es como que muy buena. Y esto, la verdad es que atemorizó a muchos canales grandes. Yo no creo que todos habrán sido strikeados. Creo que muchos cambiaron sus nombres y tengan que contarse sobre las sombras. Lo más seguro. Eh, Nada, o sea, esas fueron las palabras solamente de Vegeta en el directo que hizo. Creo que el antepenúltimo, no me acuerdo exactamente cuál. Ya este video es bastante atrasado. No estoy hablando del problema justo cuando sucedió. ¿Qué opinas tú acerca de pues todo esto? ¿Qué opinión tienes tú, bro, hermano? La verdad es que no pensaba hablar mucho de esto, pero, la verdad es que sí sentía que tenía que, no sé, hablar un poco de eso de los últimos canales que está todavía hablando de algo que sea de Karmaland, creo yo, y un canal de un platanito. De ahí creo que somos casi nadie más. Pero no usando mejores momentos, sino hablando de un tema, como lo hacen las noticias amarillistas de todos los medios, porque yo estudié comunicaciones, audiovisual. Me enseñaron a ser un amarillista bastante importante. Siempre amarillismo, siempre amarillismo. Y la verdad es que sí, a veces puede sentarle mal a la persona de la cual se está hablando o a cualquier otro involucrados. Así que sí lo entiendo a pesar de ese contexto. De alguna manera, esperemos que la serie siga bastante. Espero que se dure bastante tiempo. La verdad, mi opinión sería que dure bastante tiempo porque me gusta, yo soy fan. Mi novia es también fan y nos gusta ver mucho esto. No da risa, es algo diferente porque es un humor no tan cochino los que suele haber en YouTube. Es un poco más sano, se podría decir. Sin nada más que decir, espero que te gustó el vídeo. Soy Night Dixon y un saludito muy grande para ti. Bye bye.